Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y vamos a seguir analizando este panorama político electoral. A la medianoche cerraron las inscripciones y bueno, van a ser 8 binomios los que busquen llegar al Palacio de Carondelet en este 20 de agosto. Está con nosotros Daniel Noboa Acín, él es candidato de la Alianza ADN Mover. Gracias por estar con nosotros, Daniel, buenos días. Bueno, cuéntenos cómo van estos días de precampaña en esta carrera muy corta pero muy intensa para las elecciones del 20 de agosto. Buen día. Buenos días. Bueno, está, como usted mismo lo ha dicho, muy intenso y también pues la inscripción de las candidaturas ha sido una locura. Nosotros nos inscribimos primero por esa misma razón. En el último momento todo el mundo está yendo al CNE y eso causa caídas de sistema, causa problemas, pero hemos logrado salir adelante en la inscripción de la candidatura presidencial, así como la de los asambleístas. Bueno, la lista de asambleístas, cómo la lograron componer? ¿Quiénes son los que encabezan las listas nacionales? ¿Cuál es la expectativa, aparte, y ya vamos a hablar de la carrera presidencial, de lograr esa asamblea de la que usted fue parte y salió abruptamente por la decisión del presidente Guillermo Lasso? También la gente se piensa en su voto para el 20 de agosto para elegir una asamblea que tenga un mejor rumbo. Sí, para eso también hay que tener conversaciones, consensos y alianzas entre los partidos y con el Ejecutivo, porque la Asamblea, el principal enemigo de la Asamblea se volvió el Ejecutivo en este último año y medio. Eso sí es un problema. ¿Cómo conformamos la lista? Le hemos dado oportunidades a muchos jóvenes, especialmente muchas jóvenes mujeres, que en otras condiciones capaz no hubiesen podido ser candidatas. Y esta vez hemos optado por la juventud, tenemos un promedio de edad menor de 35 años entre todos los asambleístas, y eso dice algo, eso dice que somos la candidatura de la juventud y estamos sacando adelante el país con la juventud. Es la candidatura de la juventud. El binomio presidencial que lo encabeza usted también es un binomio joven, es un binomio que ofrece qué al país. Bueno, es un binomio que ofrece las soluciones pues, que se llevan atrasando demasiado tiempo. Nosotros vamos a trabajar por la seguridad, vamos a trabajar por el desarrollo económico y por la salud del país. En temas de seguridad, tenemos que dar soluciones que no sean solamente ir y dar bala, o tampoco pues el otro extremo que es ir y darle concesiones y pues casi que pues amorcitos a los criminales. Creo que deberíamos de fortalecer las fronteras, deberíamos de cambiar el rol de las Fuerzas Armadas, porque contra lo que combatimos son grupos narcoterroristas, no son delincuentes comunes, y también los puertos. Si trabajamos en la seguridad de los puertos, trabajamos en la seguridad fronteriza, ya ahí hacemos bastante, aparte de una segmentación real en las cárceles. Ahora, usted menciona un tema bien importante que es el rol de las Fuerzas Armadas. Hay una reforma parcial a la Constitución que se quedó en carpeta en la Asamblea, que venía trabajándose, que estaba lista, si no me equivoco, para segundo debate. ¿Cómo reubicar ese rol de las Fuerzas Armadas? ¿Qué deberían hacer las Fuerzas Armadas para ayudar en el combate a la delincuencia organizada? Pero no creo que es simplemente delincuencia organizada, creo que son grupos narcoterroristas y tratarlos como terroristas. Al tratarlos Ujú. como terroristas, son enemigos del Estado. Al ser enemigos del Estado, se los considera como un enemigo de guerra. Entonces, eso de ahí, pues, empezando por eso de ahí. De ahí hay que trabajar para reformar el sistema judicial, para tener a fiscales y a jueces que no tengan miedo ni de acusar ni de dar sentencias, pues que no teman por sus vidas. Y volviendo al tema de Fuerzas Armadas, las fronteras y los puertos. Ahí es donde entra la droga por las fronteras y donde sale la droga para ser exportada en los puertos. Si es que no logramos tener un control en el cual en eso sí las Fuerzas Armadas pueden proteger las fronteras, es parte de su rol. Si no hacemos eso, van a seguir teniendo el dinero de estos grupos narcoterroristas para poder
seguir en sus actividades ilícitas para poder captar jóvenes que trabajen con ellos y el problema nunca se va a solucionar. Daniel, buenos días. Le saluda Verónica Larrea. Y yo quiero preguntar, usted ha mencionado, si es que gana las elecciones, convocará a una consulta popular en los primeros 90 días de gobierno. ¿Por qué necesitamos una consulta popular y qué es lo que preguntaría a la gente? Por tiempo, empezando por ahí. Hay que usar los mecanismos democráticos en el cual nos den soluciones más rápido. Entonces, en los primeros 90 días, al hacer una consulta popular y lograr ganar una consulta popular, obtendremos resultados inmediatos. También leyes económicas urgentes cada mes, que eso ahí es una herramienta en la cual el Ejecutivo puede poner a correr, digamos, a la Asamblea, de que en 30 días tienen que salir con un resultado sobre un proyecto de ley o por una reforma y decretos. Entonces hay que usar todos los mecanismos que existen en nuestra Constitución para poder tener resultados en el menor tiempo posible. ¿Por qué le preguntaría a la gente en la consulta popular? Tema de cárceles, tema de eh, terrorismo y función de las Fuerzas Armadas en el combate contra el terrorismo. También reformar en función judicial ciertos mecanismos en los cuales no están funcionando de Fiscalía y de Consejo de la Judicatura. Y también una reforma tributaria, porque tenemos que ver de qué manera logramos tener los ingresos y el flujo para sacar adelante al país. No es solo ir y combatir la inseguridad, tenemos que también generar oportunidades. En las encuestas que nosotros tenemos, y pues eso, en la gran mayoría de las encuestas que hemos revisado, cuando se le pregunta a una persona, ¿cuál es el principal problema del país? Dice la inseguridad. Cuando le pregunta a una persona, ¿cuál es su principal problema? Dicen que es la economía, es la falta de dinero, es el costo alto de los víveres, el costo alto de la energía, el costo alto del combustible. Entonces, sí hay una percepción general de inseguridad, pero ya cuando uno entra al individuo, el problema principal es económico y la falta de soluciones en la parte económica generan mayor delincuencia, generan mayores problemas de inseguridad. Son las 8:32, estamos conversando con Daniel Noboa, candidato a la presidencia de la República por Alianza Pueblo, Igualdad, Democracia y el movimiento Mover Ético y Revolucionario. Quiero cerrar el tema de la seguridad con algunas cosas. Vamos viendo. Hay un decreto en vigencia, el 730, que declara como enemigo del Estado al terrorismo. Creo que por ahí usted se alinea con esto y lo que está haciendo ahora mismo la fuerza pública. Hay un plan de reclutamiento para incrementar la Policía Nacional. De hecho, ahora mismo bordeamos 60,000 policías cuando estábamos en 50,000 hasta hace poco más de un año, y el plan es llegar a 80,000. Por lo menos eso era el plan del presidente Lazo hasta dejar el mandato inicial en 2025. Vamos a terminar con 65,000 policías a fin de año más o menos. Falta el equipamiento todavía. Dicen que recién mañana llegan las balas, las municiones que se compraron hace varios meses. Hay unas cosas que van a quedar inconclusas en este mandato. ¿Usted la Correcto. seguiría? No voy a seguir las cosas que no han funcionado. Empecemos por ese concepto. Segundo, cuando hablaba de que en el decreto se había mencionado el terrorismo, sí, pero, veamos en la historia, ¿qué problemas han habido en terrorismo? Los Estados Unidos, en España. Hay una lista de nombres, hay una lista de organizaciones, se identifica y de esa manera se combate. Pero decir nomás el terrorismo, como si que fuese algo pues así hipergeneral y mágico, no da ningún tipo de solución. Cuando se identifica a los terroristas, se identifica a los grupos terroristas, eso ya uno sabe hacia dónde va la cosa, uno sabe en contra de quién, uno sabe dónde están ubicados. Y esas listas las tiene el gobierno. El gobierno tiene toda esta información. ¿Y por qué cree que no han hecho mayor cosa para luchar contra estos grupos? Por la misma razón de que el Ecuador ha querido que salga este gobierno. Hablemos de otros temas que están dentro de este plan de gobierno que usted ha presentado, por ejemplo, el eje social y de inclusión que habla de educación y cultura, eliminar barreras socioeconómicas y geográficas, capacitaciones continuas en el área de docencia, priorización de métodos innovadores escolares y tecnológicos, y de la inclusión de una vez, programa de inserción laboral para grupos de atención prioritaria, incentivos para desarrollo social y económico a los grupos de atención prioritaria, rescate de saberes ancestrales y idiomas y el reconocimiento de la sabiduría ancestral como patrimonio cultural inmaterial. Suena bien,
pero en año y medio más o menos de gobierno, ¿qué se puede hacer de esto? Sí, el proyecto político no es para un año y medio. El proyecto político originalmente iba a ser del 2025 en adelante y empezó hace 2 años. No significa que es un año y medio nomás en el cual voy a estar y pues con una varita mágica arreglar todo y después chao. Esa no es la idea. La idea es empezar asentando las bases en el primer año y medio y después buscar la reelección para aplicar todas las cosas en donde se asentaron esas bases. La educación en este momento, la educación está transformando. Ya no es simplemente ir, sentarse en una universidad, 4 años, y después salir y el 80% de esos jóvenes no tienen oportunidades de empleo. Tiene que existir un acompañamiento hacia el estudiante con centros de desarrollo de carrera en las universidades estatales. De esa manera se trabaja desde el primer año hasta el cuarto año, y el cuarto año inclusive esa persona ya tiene una oferta de trabajo de un banco de datos, de corporaciones, de compañías, inclusive del mismo Estado, en el cual le va a proveer ese empleo. Porque uno tiene que educar para poder emplear, no educar simplemente para educar. De ahí, el costo. La educación no es solo ir y sentarse y lo que uno paga en la universidad físicamente. El costo de transporte para llegar a la universidad, el costo de libros, el costo de combustible también para llegar a esa misma universidad. Entonces hay que buscar métodos complementarios con tecnología para educar a nuestros jóvenes. Universidades online o universidades híbridas en el cual pues se pueda usar el tiempo y el espacio de los profesores, así como también el de los estudiantes. También deberíamos de incluir el Internet, como sí lo trató en algunos discursos la ministra Maino, como un derecho. El Internet hoy en día lo necesitamos para absolutamente todo. Y el Internet hoy en día, en el cual pues tenemos un proveedor de Internet y contratista del Estado en la papeleta para candidato presidencial, hay que, hay que hacerlo accesible a las personas, hay que asistir a los jóvenes a que puedan tener métodos alternativos de educación por medio del Internet. Usted habla en el tema económico de promover la inversión en los sectores estratégicos. ¿Por dónde empezaría? ¿Por qué sector? ¿Por qué obra? ¿Por qué infraestructura empezaría? Primero hay que volver competitivo este país. ¿Cómo se vuelve competitivo este país? Energía. Necesitamos un costo de electricidad más bajo y necesitamos un costo de combustible más bajo. Si no, vamos a tener manifestaciones en la calle, si no tendremos un costo alto de vida y no seremos competitivos regionalmente ni mundialmente. Tenemos el segundo salario básico más alto de toda Latinoamérica. No vamos a ser competitivos laboralmente en la región. Hay que quitarse esa idea de que vamos a ser competitivos laboralmente. Vamos a ser competitivos tributariamente, en costo de electricidad, en costo de agua y en costo de combustibles. Si logramos asentar las bases e inversiones y APPs en ciertos casos para refinar petróleo ecuatoriano en el Ecuador y refinar diésel, y también bajar el costo de transmisión eléctrica de 5 centavos a 3 centavos, las familias ecuatorianas van a tener un costo de vida más bajo. Se va a controlar la inflación, se va a volver competitivo también las actividades industriales y se vuelve competitivo el agro. Importante, Daniel, usted también mencionaba que va a emitir, si es que gana la presidencia, leyes económicas urgentes cada mes. ¿Necesitamos tantas leyes económicas por mes? Y si es así, ¿en qué estarían enfocadas estas leyes? Bueno, a qué me refiero con eso? De que no hay que enviarle un almanaque a la Asamblea con 550 artículos para que pues se quede trabado. Leyes económicas urgentes pueden ser cuatro artículos, 5 artículos, reformas puntuales, pero claves, pero uno va avanzando. ¿Por qué? Porque Dios no quiera, fracasa uno, fracasaron solo 4 artículos. Te mueves a la siguiente. Te salió una, perfecto, te salió otra, muy bien. Vas avanzando. Es una forma de lograr resultados rápidos sin tener el riesgo de que todo se te desmorone, como le pasó al gobierno que acaba de pasar, que mandó pues una ley gigantesca, yo me acuerdo porque yo estuve en esa comisión, 280 artículos, el cual pues era humanamente imposible ponerse de acuerdo y tratarla en 30 días. Entonces no, hay que aprender de los errores del pasado. Bien, quiero terminar con una pregunta, porque en este 20 de agosto tendremos que responder
a una consulta importante que es la del Yasuní, que podría poner en riesgo el ingreso de recursos económicos para el nuevo gobierno. ¿Usted qué opina de esa consulta? A ver, en esto sí le puedo decir con toda seguridad que sí tengo experiencia, que es en el trading de petróleo y en la volatilidad de la energía. Lo he trabajado y estudiado toda mi vida. Es basado en un precio irreal, lo que dicen que se va a dejar de ganar. Más de $90. Si usted puede revisar en su celular, el Brent ahorita está en $74, el WTI está más o menos en 69, $70. ¿Qué significa eso? ¿Y de dónde sale el dinero del petróleo? Es ingresos menos gastos. Si es que cuesta $60, $62, $58 extraer, y lo que vas a recibir es 65, 67, 68, en verdad pues no son los 1.200 millones. Y también estamos hablando de un precio de petróleo el cual un productor de 600.000 barriles diarios no va a poder definir. Es un mercado internacional, es un mercado libre. Pasado mañana, capaz por la inflación, por la crisis mundial económica, por recesión, se cae el petróleo a $50. Ahí hubiésemos estado en contra si extraíamos un solo barril del Yasuní. Y aparte estábamos contaminando el medio ambiente. Entonces no nos podemos proyectar, al menos que ya se hubiese cerrado 10 años de producción a 90 y pico de dólares, no podemos proyectar un ingreso fijo. Si no es un ingreso fijo, porque no existe el precio fijo. Entonces yo sí creo que deberíamos de trabajar e invertir y conseguir inversión extranjera y en ciertas formas APPs, alianzas público-privadas, para transformar la matriz energética del Ecuador. El Ecuador tiene una capacidad hídrica y una verticalidad increíble, similar a Suiza. Entonces, si es que logramos invertir en transmisión eléctrica, parte de la generación, obtendremos mejor costo de vida, mejor costo para hacer negocios y afectaremos menos al medio ambiente.